tal, pequeñines? Os presento un nuevo tutorial de dinámica de fluidos, esta vez para hacer fuerzas en tuberías. En este problema nos presentan un codo, una tubería con estos codos, unas flechitas en la sección 1 y en la sección 2 que indican la dirección del fluido, o sea que esa es la dirección de la velocidad en cada sección. Se puede apreciar que una está en la dirección del eje X y otra está en la dirección del eje Y del sistema de referencia convencional de X hacia la derecha e Y hacia arriba. Nos dicen que circula fluido ideal de densidad relativa 0,95. Recordad que cuando nos dan la densidad relativa, en este caso es 0,95, la del fluido, que no han dicho nombre ni nada, simplemente han dicho densidad del fluido, es multiplicarlo por la del agua, que son 1000, o sea que nos queda 950 kilogramos partido por metro cúbico. Será algún tipo de aceite porque tiene menos densidad que el agua. Nos dicen también que el diámetro de la tubería, de mayúscula vamos a poner, son 50 centímetros. Lo vamos a pasar ya a metros por si lo necesitamos en el sistema internacional. Y como siempre suelo hacer, si necesito calcular la sección, el radio es la mitad del diámetro. O sea que será 0,25 metros. Por otro lado, nos dicen que la velocidad a la entrada del codo, en el punto 1, es de 2 metros. Es decir, el módulo de la velocidad 1, podéis ponerlo sin flecha o con los dos palitos y la flecha, nos dicen que es 2 metros por segundo, que viene bien dado en el sistema internacional. Si queréis sacar el formato vectorial de la velocidad, al ir en sentido contrario al eje X y estar solo en el eje X, será menos 2i. No tiene componente J. Y por supuesto en metros partido por segundo. La V2 no nos da ningún dato, pero como se aprecia que la sección es constante, por el principio de continuidad, si la sección no cambia, la velocidad tiene que ser igual. Por tanto, será también 2 metros por segundo en módulo igual que el anterior. La única diferencia es que vectorialmente solo tiene componente en el eje Y. Y encima positiva porque va en la dirección del propio eje Y. Luego serán 2 Jotas. Y esto viene en metros partido por segundo. Nos preguntan que sabiendo que la presión en el mismo punto de entrada es igual a 15 kilopascales, calcúlese la componente Fi de la fuerza necesaria para mantenerlo en equilibrio. Entonces, tal y como os enseñé en otro tutorial, la fuerza que se ejerce a la entrada, vamos a llamarla, por ejemplo, F1, siempre es perpendicular a la sección del corte. Entonces, en la otra, en la superior, en la 2, también es perpendicular al corte. Y las dos van hacia adentro. Y así tenéis F1 y F2. Además nos han dicho que la presión es igual a 15 kilopascales. 15 kilopascales. Como nosotros trabajamos en el sistema internacional, los kilopascales los pasamos a pascales y nos quedan 15.000 pascales. Y nos dicen que calculemos la componente Fi de la fuerza F necesaria para mantenerlo en equilibrio. Como nos piden solo la componente I, podemos trabajar solo con esa componente en la dirección del eje Y entonces ignoraríamos cualquier velocidad o fuerza que vaya en la dirección del eje X, o podemos trabajar globalmente
y en forma vectorial, y luego aislar las componentes de la J, que es la componente. Según la fórmula que tenéis en el libro, en la página de resumen de fórmulas, tenéis el problema hecho en forma vectorial. Por tanto, para nuestro ejercicio nos quedaría que el sumatorio de fuerzas tiene que ser igual al caudal másico, que recordad que es el caudal normal y corriente, multiplicado por la densidad, y todo esto multiplicado por la diferencia de velocidades vectorialmente a la salida menos la entrada. La fuerza F, que nos han dado en el problema, tiene dos componentes y las dos son positivas, es decir, que será Fx, Fi, y luego tenemos, por otro lado, la fuerza F1. La fuerza F1 va en sentido contrario, luego será menos el valor de F1, o sea, F1, 0. La F2 también va en sentido negativo, luego será 0 F2, porque solo tiene componente en el eje Y, y todo esto tiene que ser igual a el caudal por la densidad y por las dos velocidades. Y las velocidades hemos dicho que valían V2, 2J, menos V1, que vale menos 2i. Esperándonos que a Q por ρ y por el vector 2,2. Recordando que la fuerza es igual a presión 1 por superficie 1, podemos sacar el valor. Lo que pasa que F2 también iba a ser igual a la presión 2 por la superficie 2. Las presiones tienen que ser iguales y entonces, como no cambia la sección, estos dos valores serán iguales. La presión nos dicen que tiene que ser 15.000 pascales. Si lo multiplicamos por la superficie, que es pi por el radio al cuadrado, que es 0,25, nos saldrá el valor de la presión de la fuerza 1, que tiene que coincidir con el de la fuerza 2. Y el resultado para ambas es 2.945,23 pascales. Y entonces el de arriba es igual que el de abajo. Si sustituimos en la expresión anterior que estábamos haciendo, tenemos que Fx, Fi menos 2.945,23,0 menos 0,2945,23 de la segunda fuerza, y todo esto es igual a caudal, y el caudal es velocidad por sección. La velocidad es 2 y la sección es pi por 0,25 al cuadrado por la densidad del fluido, que son 950, y por la velocidad, que hemos dicho que era 2,2 expresada en forma vectorial. Sumando los dos vectores numéricos nos queda Fx menos Fi menos 2.945,23, 2.945,23, y todo esto es igual a 373,06 multiplicado por el vector 2, 2, que a su vez nos queda 746,13 y 746,13. Solo tenemos ahora que despejar Fx y Fi pasando este vector que está con signo menos al otro lado con signo más. De esa forma nos quedará que Fx, Fi es igual a, y como las componentes son iguales, es sumar el 746 al 2.945,23
y nos da como resultado 3691,36. Las dos componentes porque son exactamente iguales. Todo esto en newton. Si lo expresamos en forma vectorial, el vector F es igual a 3691,36 i's más 3691,36 jotas en newton. Y como solo nos pedían la componente Fi, el resultado será 3691,36 newton para la componente Fi que nos estaban pidiendo. Si lo queréis redondear, podemos poner, como ponían ellos en el examen, 3,7 por 10 a la 3 newton. Y este es el resultado que nos estaban pidiendo. O calculado en forma vectorial y aislando la componente i, o directamente podíamos haber trabajado solo con la componente i. Espero que lo hayáis entendido, que pongáis un like si os ha gustado y os suscribáis al canal para estar al corriente de futuras actualizaciones. Esto es todo. Chao.